Ok. Vamos aquí a generar archivos. Tenemos el materiales de clase, tenemos el enlace, ¿no? Podemos acceder ahí a los recursos para cada uno de los módulos que nos toca desarrollar ahora lo que es Excel 2019. Ya. Nos toca lo que es la sesión 4, contenido 4. Tenemos ya. No, nos toca la 5. Perdón, contenido 5 nos toca. 4 ya lo hemos visto ayer. Los 5. Entonces, cerrar esto. El 5 está desde la hoja 4. Uso de fórmulas y funciones. Bien, entonces, una de las características principales de Excel es el uso de fórmulas, ¿no? La mayoría de personas lo utiliza para poder hacer fórmulas, cuadros, ¿no? Planillas. Es una de las cosas por las que más se utiliza. Muy práctico, ¿no? Porque se puede automatizar, se pueden replicar las fórmulas, tener que escribirlas nuevamente, etc. Bien, entonces vamos a ver cuál es el orden de las operaciones que considera Excel para poder realizar los resultados de las fórmulas. Entonces vamos a entrar a Excel. Listo, entonces acá tenemos, por decir, hay algunos símbolos que se comportan como operadores. Pueden ser operadores matemáticos, hay otros que son operadores para trabajar con cadenas, operadores de concatenación, operadores de comparación también hay, etc. Ya vamos a colocar aquí cuáles son los operadores. Voy a colocar aquí suma, resta, multiplicación, división. Vamos a colocar aquí también los que son operadores de comparación, mayor que, menor que, igual que, mayor o igual que, menor o igual que. También vamos a utilizar operadores de concatenación. Voy a colocar aquí concatenación, que se utiliza para lo que son las celdas que contienen texto. ¿Listo? Y acá vamos a colocar cuál es la estructura de una fórmula, la estructura básica de una fórmula, que en este caso es igual. Siempre las fórmulas van a tener el símbolo de igual, luego van a tener un operando, un operador, luego operando, para ver, operando,
operando, operador, operando, operador, etc. ¿Listo? Y acá vamos a colocar puntos suspensivos. Eso se repite. Entonces, los operadores son justamente los que vamos a ver ahora, los que vamos a colocar aquí, y los operandos son, pueden ser texto, puede ser número, pueden ser fechas, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a colocarlo de esta manera. Pero siempre empieza con el símbolo igual. Entonces, ¿qué podemos tener en los operandos? Podemos tener números, podemos tener también texto, podríamos tener funciones, también podríamos tener como operandos, lo que nos devuelva una función, podríamos tener fechas. Entre los tipos de operando más importantes son números, texto, funciones, fechas. ¿Ya? ¿Qué podemos tener en los operadores? En los operadores podemos tener justamente lo que tenemos aquí a la derecha. Voy a colocar aquí operadores. Por decir, podemos tener la suma, que su símbolo es el más. La resta, que su símbolo es el menos. La multiplicación, que su símbolo es el asterisco. La división, que su símbolo es la barra hacia adelante. El slash, como se le conoce. Slash. El mayor que bueno, es ese pequeño ángulo hacia la derecha, ¿no? Menor que, ángulo hacia la izquierda, igual, símbolo igual, mayor o igual que. Vamos a colocar esto, y es para que me deje pensarlo, mayor o igual que, en este caso es símbolo mayor y el igual, menor o igual que, símbolo menor y el igual, y el de concatenación, que es ampersand, es que es como una S invertida, es el de concatenación. Entonces, yo podría tener acá estos mismos valores acá en este operando. Hola, Mario. ¿Y qué tal? Un ratito, disculpa que se te interrumpa. Sí. A ver, unos segundos por Allá voy a. estudiantes. ¿Quiere hacer un anuncio? Sí. Perfecto. Ahí estoy habilitado. Buenos días, señores estudiantes. Solamente un anuncio. Recuerden que el Instituto de Informática entrega los certificados de manera virtual y gratuita. No tienen que hacer ningún trámite. Apenas ustedes rindan su examen y lo aprueben, van a recibir un correo de Microsoft indicando dónde tienen que descargar el certificado. Eso es perpetuo. Y segundo, cómo tienen que hacer para descargar la insignia. La insignia es un símbolo digital que Microsoft les da para que ustedes adjunten a su LinkedIn, por ejemplo, o a su currículum vitae. Las insignias después de pandemia son cruciales. Todos los cursos que ustedes lleven a partir de ahora en cualquier parte del mundo deberían tener una insignia. Ustedes han visto que ustedes entran, por ejemplo, al Instagram y les ofrecen cursos desde aprender a amarrarse los zapatos hasta física nuclear. Pero algunos de esos cursos no tienen insignia. Entonces, para el mundo digital en Internet no tienen valor. Y hay algunos cursos que cuestan pues, $2,000, $3,000. Y sin embargo, cuando uno pregunta por la insignia, te preguntan, ¿qué es eso? Para la gente que está en Internet, eso no tendría como valor. Así es que no pierdan las insignias, solamente el 5% está descargando la insignia y es muy bajo. Y tampoco estén pidiendo que les manden o que les tramiten un certificado que ustedes ya tienen en su correo electrónico desde el principio. ¿Listo? El día del examen, el profesor o el ingeniero Mario les va a enseñar a cómo descargar su correo electrónico y su insignia. Eso era todo, jóvenes. Muchas gracias. Una sola hora para tomar examen a todos. ¿Ya? Si hay alguien que tiene problemas con protestas, coordinen para que otro profesor les tome, pero en una sola hora. Ya no son 5 horas para tomar examen. Correcto. Un solo grupo. Gracias, jóvenes. Sí. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Entonces tenemos estos operadores. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba de cómo creamos una fórmula utilizando operandos y operadores. Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar aquí algunas operaciones. Entonces, por decir acá voy a realizar una suma.
Comencemos a utilizar los componentes de la fórmula, ¿cierto? Hemos dicho que los componentes son el igual, operando, operador, etc. Entonces acá vamos con el igual. Lo que yo coloco en la celda, también miren que se ingresa acá en la barra de fórmulas. O sea, cuando yo estoy en una celda, al momento de crear una fórmula, lo puedo ingresar o bien acá en la celda, o bien me puedo ir acá a la barra de fórmulas y acá lo comienzo a escribir. Es indistinto, puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Bien, entonces miren, he colocado el igual, voy a colocar ahora un operando, hemos dicho que los operandos pueden ser números, voy a colocar, por decir, 100. Luego voy a colocar un operador, por decir, la suma, el más. Voy a colocar nuevamente un operando, voy a colocar 200. Y luego voy a colocar, por decir, el operando de la multiplicación, el operador, perdón, de la multiplicación, el por, y voy a colocar aquí 2. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué nos va a dar? Supuestamente, si trabajamos con la precedencia de operadores, la precedencia de operadores es la misma que se utiliza cuando trabajamos con matemáticas. Si no utilizamos símbolos de agrupación como los paréntesis, siempre van a haber operadores que tienen mayor precedencia. En este caso, si es que tenemos operadores de multiplicación y división frente a los de suma y resta, los de multiplicación y división tienen mayor precedencia, mayor jerarquía. Por lo tanto, se va a realizar la multiplicación primero, 200 por 2, 400, y luego se va a sumar al 100 y nos va a dar 500. Porque esto se da por precedencia de operadores. Si yo le doy acá Enter, me sale ahí 500. ¿Listo? A ver, vayamos a realizar otra operación con, en este caso, operadores de comparación. Voy a colocar aquí de la fórmula y vamos a colocar, si quiero comparar, por decir 800, si es que es mayor que 1000. ¿Listo? 800 es mayor que 1000. Acá tengo una proposición lógica, estoy comparando si es que 800 es mayor que 1000. Entonces, si es que yo le doy Enter, acá fíjense que estoy utilizando operando, operador de comparación y operando. Si le doy ahí Enter, me va a salir falso. ¿Listo? Acá en los símbolos de comparación, cuando es mayor o igual que, tienen que seguir este orden. Es el mayor primero y el igual después. Si colocan el igual y luego el mayor, entonces les va a dar error. Ya tiene que ser siempre el símbolo mayor y luego el igual. Por decir, acá voy a colocar, quiero saber si es que 500, igual no han dicho, 500 es menor o igual que 500. ¿Listo? 500 es menor o igual que 500. Obviamente que la respuesta es verdadero porque es igual. Le doy Enter, me sale verdadero. Respuesta. Listo, ahora también tenemos operadores de concatenación. A ver, vamos a utilizar aquí el operador de concatenación. Coloco el igual que siempre va para todas las fórmulas. Vamos a utilizar texto. Cuando utilizamos texto en una fórmula siempre tiene que ir encerrado entre comillas dobles. Entonces voy a colocar aquí guía. ¿Listo? Luego voy a colocar espacio. Perdón, voy a colocar el ampersand, que es el operador de concatenación. Y voy a colocar un espacio en blanco. Luego lo concateno con la palabra de. Lo vuelvo a concatenar con un espacio en blanco. Y luego voy a colocar aquí Arequipa. ¿Listo? ¿Cuáles son mis operandos? Mírense. Miren, este primer operando es día, operador ampersand de concatenación, espacio en blanco, siguiente operando, de tercer operando, espacio en blanco, cuarto operando y Arequipa, quinto operando. Si yo le doy Enter, ahí me sale día de Arequipa. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué no ha escrito día de Arequipa de frente? Bueno, ese es un ejemplo. Porque yo también podría colocar, por decir acá, Arequipa. Y acá, en vez de utilizar constantes, voy a utilizar referencias. ¿A qué se refiere con constantes y qué se refiere con referencias? Ahora voy a colocar esto. Una constante es un valor que yo coloco directamente en la fórmula. Puede ser un número, puede ser texto, puede ser una fecha, etc. Pero cuando yo no trabajo con constantes, entonces lo que tengo que hacer es trabajar o bien con funciones o bien con referencias. Entonces, acá miren, en vez de colocar Arequipa, voy a hacer alusión a una referencia relativa, que es una referencia a esta celda. Entonces, esta celda, ¿qué nombre tiene? Según la codificación de Excel, hemos dicho de que siempre se coloca
la letra de la columna y luego el número de la fila. Entonces esta sería la M10, ¿listo? Yo puedo colocar aquí M10 y automáticamente miren que Excel la mapea y la selecciona, ¿cierto? Entonces si yo le doy Enter, ahí miren se acaba de realizar la concatenación. He utilizado, en este caso, 4 valores constantes, 4 operandos constantes y uno de tipo relativo, que es en este caso una referencia relativa. Entonces yo puedo tener una fórmula con operandos, todos que son referencias, puede ser todos que son constantes o una combinación de ambos. También podría utilizar una función. Dentro de un rato vamos a ver funciones, pero igual lo voy a colocar aquí para que vean que también se puede hacer. Miren, acá en esta suma, ya miren, acá voy a editar esta fórmula y en vez de colocarle aquí 100, voy a colocar un operando que va a ser el resultado de una fórmula. Voy a colocar aquí, perdón, una función. Suma, abro paréntesis y digo, súmame 4 más 6. ¿Listo? Acá tengo, miren, mi primer operando, que es el resultado que me va a devolver esta función. Acá tengo mi segundo operando y acá tengo mi segundo operando. Hay dos operadores, ¿cierto? El operador de suma y el operador de multiplicación. Acá más bien me he equivocado, acá no sería 4 más 6, sino sería 4, punto y coma 6. O sea, acá estoy trabajando con dos argumentos para esta función, que lo que va a hacer es me va a sumar el 4 y el 6. Acá me va a dar 10, ¿no? Acá tengo 200 por 2, 400, 400 más 10, 400. ¿No? Entonces, podemos tener, como han visto acá también, como operandos, podemos tener también funciones. ¿Listo? Si yo le doy Enter, me da ahí 410. ¿Ya? Entonces, recordemos que los operandos pueden ser de tipo constante o podría ser de tipo referencia o podría ser también de tipo función. ¿Listo? En cuanto a la precedencia de los operadores, vamos a colocar aquí cuál es la precedencia. Ya a ver, voy a borrar esto. Entonces, el que tiene mayor precedencia es el paréntesis. ¿Listo? Los paréntesis. Luego le sigue la potencia. ¿Listo? La potencia. Vamos a colocar aquí. Voy a colocar mejor en línea. Paréntesis. Luego viene la potencia. Luego viene lo que son los símbolos de multiplicación y división. Luego viene suma y resta. Entonces, en ese orden. El que tiene mayor predominancia o jerarquía es el paréntesis, ¿cierto? Hagamos una prueba, a ver. Con el mismo ejemplo. A ver, voy a colocar aquí igual, por decir 100 más 50 por 2. Acá supuestamente debería realizarse primero la multiplicación, pero ¿qué pasa si yo coloco acá paréntesis, paréntesis? Le digo a Excel, primero quiero que me realice la suma y luego la multiplicación. Entonces me daría 150 y 150 por 2, 300, ¿no? Porque el paréntesis tiene mayor jerarquía. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hay una jerarquía de operadores. Recuerden que es esa. Voy a volverlo a colocar aquí porque se lo borré. Tenemos paréntesis, potencia, multiplicación y división. Y en este caso suma y resta, ¿no? Ya está. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Hemos visto orden de operaciones, usar paréntesis, usar referencias de celdas de fórmulas, mostrar fórmulas. Vamos con esta parte. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las referencias, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los tipos de referencias. Vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a ver acá que tenemos referencias relativas. Tenemos referencias mixtas. Tenemos referencias absolutas. Tenemos referencias de otra hoja. Otra hoja. Tenemos referencias de otro libro incluso. ¿No? Vamos a ver todas estas referencias. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que acá tenemos montos en soles. Voy a colocar aquí
símbolo de soles, y acá voy a colocar, o dólares, mejor dicho, dólares. Acá voy a colocar 100, acá 200, acá 300. Acá vamos a colocar soles. Y acá voy a colocar un tipo de cambio, ¿ya? Vamos a colocar que el tipo de cambio es 3.5. Ya está. Entonces, si yo quiero calcular a cuánto equivalen estas cantidades que están en dólares a soles, lo que tengo que hacer es multiplicar, en este caso, el monto en dólares por el tipo de cambio, ¿cierto? Vamos a hacer una prueba. Colocar el símbolo de igual. Voy a utilizar referencias relativas, no voy a utilizar constantes, entonces voy a hacerle clic. Puedo hacerlo de dos maneras. Una, puedo escribir cuál es el código de esta celda, que en este caso sería la G100. Escribo G100, o perdón, la G6, y automáticamente se selecciona. O también la otra forma de crear una fórmula es haciéndole clic encima de la celda que quiero utilizar en la fórmula. Si le hago clic, automáticamente se baja, ¿no? Y voy a colocar el símbolo de asterisco para multiplicar y voy a seleccionar el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, si yo le doy Enter, ya me sale ahí el resultado. ¿Listo? Ok. Ahora, miren lo que pasa si es que yo quiero hacer el cálculo para el siguiente valor en dólares. Entonces, tengo varias formas. ¿Listo? La primera forma sería volver a colocar el igual, volver a marcar la celda, volver a colocar el símbolo de multiplicación, el tipo de cambio y le doy Enter. Y así sucesivamente. Pero por uno, ¿cierto? Entonces debe haber una forma más práctica, más rápida de poder realizar los cálculos. Entonces hay una segunda forma, perdón, que es de que yo copie la fórmula que está arriba. ¿Listo? Entonces, puedo hacer una copia de la siguiente manera. Voy a utilizar el autorrelleno, que lo vimos en una clase anterior, que es en este caso, me coloco en la esquina inferior derecha de la celda hasta que el puntero del mouse se convierta en una pequeña cruz oscura. Presiono el botón izquierdo del mouse, arrastro, y eso supuestamente debería permitirme copiar la fórmula, ¿ya? Porque estoy trabajando ahorita con referencias relativas, ¿ya? Pero miren qué ha pasado acá. Acá se ha colocado 0 y acá 0. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué. Ya miren. Acá supuestamente estoy multiplicando el 100 por el 3.5. Analicemos esta siguiente fórmula para saber por qué nos ha aparecido el 0. Voy a hacerle doble clic aquí. Y miren qué ha pasado cuando he hecho la copia. El Excel ha tratado de deducir que yo en este caso quería hacer una rotación en los operandos que estoy utilizando en mi fórmula. Es decir, si es que esta fórmula yo la copié hacia abajo, con el autorrelleno me dice, ah, ok, entonces seguramente quieres utilizar como el multiplicando el siguiente valor de la siguiente fila y como multiplicador también el siguiente valor de la siguiente fila, ¿no? Eso es lo que ha tratado de predecir. Y acá miremos también la tercera fila, miren, ha hecho exactamente lo mismo, miren. Ha rotado el valor de la fila para el multiplicando y también ha rotado el valor de la fila para el multiplicador. Pero acá hay algo que está fallando. Yo sí quiero que rote el multiplicando, pero no quiero que rote el multiplicador. Quiero que se mantenga fijo. Entonces, ahí ya no me conviene utilizar una referencia relativa, sino tengo que utilizar una referencia absoluta, porque quiero que esta celda, cuando yo copie las fórmulas, se mantenga fija y no vaya rotando cuando yo copio la fórmula. ¿Listo? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo yo puedo hacer para que en esta fórmula que tenía yo aquí, al copiarla hacia abajo, se mantenga multiplicando con referencia relativa y el multiplicador con referencia absoluta? Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar el multiplicador para que sea una referencia absoluta. ¿Y cómo yo convierto una referencia relativa en referencia absoluta? Lo que tengo que hacer es, tengo que agregar el símbolo de dólar antes del código de la código de la columna y antes del código de la fila. ¿Cómo así? A ver, voy a colocar esto un poquito más grande para que se note mejor.
Ya, miren. Ahí está. Entonces, miren, lo que voy a hacer es, antes de la H voy a colocar el símbolo de dólar y antes del 2 voy a colocar el símbolo de dólar. ¿Correcto? Entonces yo le voy a dar Enter. Y lo que he hecho ahorita es he cambiado esta referencia relativa por una referencia absoluta. Entonces, si es que ahora yo copio esta fórmula hacia abajo, con la forma de arrastre, con el método de arrastre, ahora analicemos cada una de las fórmulas que se han creado. A ver, analicemos la segunda. Miren, pero voy a reducir un poquito el tamaño. Ya, y miren. Ha rotado la referencia del multiplicando y la del multiplicador se ha mantenido. ¿Se dan cuenta? Acá nuevamente, miren, ha rotado la referencia del multiplicando y la del multiplicador se ha mantenido. ¿Eso por qué? Porque he utilizado una referencia absoluta. ¿Ya? Entonces, de acá ya podemos ir deduciendo qué es una referencia relativa. Voy a colocar aquí es una referencia donde los códigos de las filas y columnas un espacio, código de las filas y columnas, rotan al copiar fórmulas. ¿Listo? Vamos a colocar esto acá. Es una referencia relativa donde los códigos de las filas y columnas, o sea, ya sea la letra de las columnas y los números de las filas, van a rotar, acá está la palabra clave, rotar, al copiar las fórmulas. ¿Listo? ¿Y qué es una referencia absoluta? Vamos a colocar aquí. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña diferenciación. En este caso es referencia donde los códigos de las filas, voy a colocar aquí, no rotan, voy a colocar esta negrita, al copiar las fórmulas. ¿Listo? Esa es una referencia absoluta. Voy a colocar aquí, referencia absoluta. Ahora ya más o menos podemos deducir qué podría ser una referencia mixta. Una referencia mixta es una referencia donde o bien rota la fila o bien rota la columna. Porque si ustedes se han dado cuenta, miren, en esta fórmula, yo le he colocado el símbolo de dólar antes de la columna, del código de la columna y antes del código de la fila. Pero ¿qué pasa si yo le quito el símbolo de dólar al código de la columna? Esta ya es una referencia mixta. ¿Se dan cuenta? Porque esta puede rotar y esta de acá, la de la fila, no rota. Igual, si es que tengo acá, por decir, el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila yo borro el dólar, entonces acá también tenemos una referencia mixta. Pues en algunos casos particulares vamos a también necesitar utilizar referencias mixtas. Ya vamos a tratar de hacer un ejemplo ahora. A ver, miren. Voy a suponer de que aquí quiero utilizar otro tipo de cambio, ¿ya? Vamos a colocar aquí, por decir, el número 4, ¿ya? Y quiero hacer de que acá, en esta siguiente columna, me aparezcan estas mismas cantidades, o mejor dicho, me aparezca la cantidad en soles que representan estos montos en dólares aquí, pero con el siguiente tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a tener que utilizar una referencia mixta si es que yo quiero copiar esta fórmula de la izquierda a la derecha. ¿Ya? Entonces, voy a tener que hacer cambios tanto en las fórmulas que tengo aquí como en las fórmulas que tengo acá para poder arrastrarlas, ¿ya? Y vamos a tener que utilizar referencias mixtas. A ver, entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos a hacer esto un poquito. Ya, mire, aquí, ¿qué pasaría si es que yo, miren, arrastro esta fórmula hacia la derecha? Ya, miren, voy a arrastrar la fórmula hacia la derecha. Vamos a ver qué pasa. Me sale 0. ¿Por qué me sale 0? Vamos a ver cuáles son los componentes que están interviniendo en esta fórmula. Ya, a ver, miren. Miren, está multiplicando este espacio en blanco por el tipo de cambio, 3.5. Yo no quiero que haga eso. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que se mantenga el tipo de cambio, perdón, el monto en dólares, y que sea el tipo de cambio el que rote.
Entonces, ¿qué debería modificar en esta fórmula? Acá supuestamente lo que tengo que hacer es, tengo que hacer que se mantenga constante el valor de la fila, ¿cierto? A ver, pues vamos a modificar acá, miren. Esta fórmula que yo he, en este caso, copiado, la tengo que modificar para poder hacer el arrastre hacia la derecha. Entonces, si quiero que este valor se mantenga constante, lo que voy a hacer es lo siguiente. Darle aquí. Quiero que se mantenga la fila, entonces solamente voy a colocarle el ampersand, el dólar, mejor dicho, antes del número 6. ¿Listo? Porque quiero que la fila se mantenga constante. Muy bien. Ahora, aquí, el tipo de cambio, quiero que sí me deje rotar, quiero que sí me deje rotar hacia la derecha. Entonces, acá, en vez de trabajar con esta referencia absoluta, también le voy a borrar el dólar al número 2 para que me permita rotar la referencia de la fila hacia la derecha. ¿Listo? Y acá estoy utilizando dos referencias relativas para poder hacer el copiado de la fórmula de izquierda a la derecha. Ya, entonces le voy a dar Enter. Y voy a volver a copiar esta fórmula a la derecha. Ya, entonces, a ver, miren, voy a arrastrar. Uy, a ver, vamos a ver, que nos hemos equivocado. Acá estamos tomando en cuenta el tipo de cambio de 3.5. Ahí está bien. Se está manteniendo la columna. Ah, me he equivocado, es al revés. Acá tiene que mantenerse, en este caso, tengo que permitir que rote la columna y la fila no tiene que rotar. Me he equivocado, es al revés. Acá la fila no tiene que rotar y la columna sí tiene que rotar, porque tiene que pasar de la columna H a la columna I. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a hacer la prueba ahí. Voy a volver a arrastrar la fórmula. Ya miren, voy a arrastrar hacia la derecha. A ver, creo que he cometido el mismo error acá. Acá lo que tiene que permitirme es, tiene que mantenerse la columna, ¿cierto? Tiene que mantenerse la columna y la fila es la que me tiene que permitir rotar, ¿cierto? Entonces acá voy a mantener la columna y la fila es la que me tiene que permitir rotar. Era exactamente al revés. ¿Ya? Entonces, nuevamente, miren, voy a copiar la fórmula a la derecha y ahora sí. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿qué es lo que ha hecho? Ha mantenido la fila y la columna la ha rotado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría ahora yo si acá coloco otro tipo de cambio? Voy a colocar, por decir, el tipo de cambio sí. Y si yo quiero copiar, miren, esta fórmula a la derecha, me lo recalcula sin ningún problema. ¿Por qué? Porque al momento que he creado esta fórmula, lo he hecho con referencias relativas. Estoy permitiendo, para el caso del multiplicador, que me permita rotar las columnas, pero que no permita rotar las filas. Y para el caso del multiplicando, le he dicho de que me mantenga fija la columna y sí me permita rotar las filas. ¿Y eso por qué? Porque miren, ahora yo también voy a poder hacer lo siguiente. Miren, voy a poder arrastrar esta fórmula hacia abajo y me la va a recalcular sin ningún problema. Miren, arrastro, me la recalcula, acá también arrastro y me la recalcula. Analicemos esta, por decir la de 1000. Acá fíjense que ha permitido rotar las filas, pero la columna se mantiene, porque justamente es la columna donde están los dólares, ¿se dan cuenta? No se mueve, solamente me permite rotar las filas. Y en el caso del tipo de cambio, miren, ha trabajado con el tipo de cambio 5, y está bien porque yo le estoy diciendo que para la tercera columna acá el cálculo sea con el tercer tipo de cambio. ¿Se dan cuenta? Entonces, van a haber momentos en los que necesiten utilizar referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas, ¿no? Cuando ustedes están haciendo una fórmula, por decir, estoy acá en la celda L2, ¿listo? Quiero utilizar una referencia absoluta de la celda J2, ¿listo? A ver, miren, selecciono la celda J2. Una manera de colocar los símbolos de dólar de manera automática es presionando la tecla F4. Miren, presiono, se coloca el dólar a la fila y a la columna. Presiono nuevamente F4, solamente se coloca el dólar al código de la fila. Presiono nuevamente F4, solamente se coloca el dólar al código de la columna. Y así puedo ir rotando. Miren, F4, 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 F4. Me va rotando entre referencia relativa, absoluta y las dos mixtas que pueden haber. ¿Se dan cuenta? Es otra forma también de crear referencias mixtas y referencias absolutas, ¿no? Muy bien.
Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Miren las referencias de hoja. Vamos a ver las referencias de hoja. Ya miren, acá yo actualmente, a ver, voy a subir esto para que puedan verlo mejor. Estoy ahorita en la hoja 2, ¿listo? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un cálculo acá en la celda M2 que utilice una referencia que está en la hoja 1? ¿Cómo haría? A ver, vamos a irnos a la hoja 1 y digamos que yo quiero, a ver, voy a colocar por aquí un número, voy a colocar el 100, por decir, lo voy a marcar en color amarillo. En la hoja 2 yo quiero utilizar una fórmula donde utilice el 100. ¿Ya? Entonces, miren, voy a colocar aquí igual y voy a colocar, quiero que me sume el número 5 más el valor del 100. Entonces, yo lo puedo hacer utilizando la codificación que tiene Excel para hacer alusión a la celda que está en la hoja 1. O también puedo yo mismo desplazarme a la hoja 1, elegir ese valor y luego darle Enter. Miren, me voy a la hoja 1, selecciono la celda que tiene el valor de 100, le hago clic encima. Y miren lo que se está formando en la barra de fórmula. Aquí en la barra de fórmula tenía seleccionada la celda J2 de la hoja 2. Y acá, como me he desplazado de la hoja 2, que es donde yo he comenzado a crear la fórmula, como me he desplazado de la hoja 2 a la hoja 1 para utilizar el valor de 100, acá yo tengo que escribir el nombre de la hoja, seguido del símbolo de admiración y el código de la celda donde está el valor que necesito utilizar, que en este caso es 100. Si yo acá le doy Enter, automáticamente voy a regresar a la hoja desde donde se generó la fórmula, desde donde se comenzó a crear la fórmula. Ya miren, le doy hoja 2. Y automáticamente miren que aparece 105, que está bien, ¿no? Porque yo estaba sumando 5 más el valor J7 que está en la hoja 1. Acá está, miren, J7, que está en la hoja 1. Entonces, esa es la forma de utilizar una referencia a una hoja diferente. Hagamos nuevamente la prueba acá, pero ya lo vamos a hacer directamente en la barra de fórmulas. Digamos que quiero sumar el valor de 4 más, voy a colocar aquí hoja 1, el símbolo de admiración, y le voy a colocar J7. ¿Listo? Ahí está, hoja 1, J7, le doy Enter y me suma ahí 104. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera como pueden hacer referencia a una celda que está en otra hoja. Ahora, vamos a ver que también podemos hacer referencia a una celda que está incluso en otro archivo de Excel, que sería, en este caso, otro libro. Para eso vamos a crear otro libro. Ya miren, voy a darle aquí un archivo. Luego, libro en blanco. Y acá, por decir que es el T2, voy a colocarle el color verde, el valor de 400. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo mismo, voy a tratar de acá hacer una operación, ¿listo? Donde esté involucrado el valor de la celda C2 del libro 2. Entonces, miren, acá voy a colocarlo igual. Quiero sumar, por decir, de 3.5 más. Si yo me voy al otro libro, miren, voy al libro 2, voy a seleccionar acá el 400 y miren cuál es la sintaxis que está creando el Excel para hacer referencia a un valor que hay en otro libro. Miren, se coloca entre corchetes el nombre del libro, acá pueden ver en la barra de fórmulas, luego va el nombre de la hoja, luego va el símbolo de admiración y acá fíjense que estamos trabajando cuando utilizamos una referencia de otro libro, automáticamente Excel nos obliga a utilizar una referencia absoluta. Esto por motivos de seguridad, utiliza una referencia absoluta. No escribimos ahí C2, sino coloca el $C $2. ¿Se dan cuenta? Si yo le doy acá Enter, automáticamente voy a regresar nuevamente al libro 1, porque aún estoy en el libro 2. Voy a regresar al libro 1, que es donde se originó la fórmula, y me va a dar el resultado. Le voy a dar Enter. Ya me da el resultado que es 403.5. ¿Listo? A ver, ahora lo voy a hacer manual.
Voy a colocar igual, voy a sumar por decir el 5. Y al 5 le voy a colocar entre corchetes el nombre del libro, que en este caso es el libro 2. Voy a colocar aquí libro 2. Luego tengo que colocar el nombre de la hoja. Voy a colocarle hoja 1. O perdón, sí, hoja 1. Símbolo de admiración. Y luego el valor que es C2, ¿cierto? Entonces voy a colocar C2. Pero recuerden que tiene que ser referencia absoluta, entonces voy a presionar F4. Acá no me deja, creo que no estoy presionando F4. Otra vez C2, ahora sí F4. Miren, ya se convirtió en una referencia absoluta. ¿Listo? Entonces me va a sumar 400 más 5, me debería salir 405. ¿No? Le doy Enter y me da el 405. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden utilizar valores que están en otros libros para poder realizar sus cálculos. ¿Ya? Bien. Entonces, dudas o consultas hasta esta parte de lo que son cómo crear, cómo trabajar con las referencias absolutas o relativas o mixtas, cómo trabajar con referencias a otras hojas o referencias a otros libros. Entonces, vamos a ir avanzando, vamos a hacer una pausa, vamos a ir avanzando pueden ir haciendo las partes de los ejercicios, ¿no? Pruébalo 1, 2 y 3, o también pueden ir haciendo el cornerstone, la piedra angular. Vamos a ver acá que están separados los ejercicios de la piedra angular o el cornerstone. Configurar, hacer referencias y mostrar rangos de nombre con fórmulas, eso ya lo hemos visto ayer. Calcular fórmulas utilizando las funciones sum, bueno, acá funciones sum, sí lo vamos a ver ahora. Realizar operaciones condicionales utilizando la función if, eso también lo vamos a ver ahora. Entonces, hagamos la parte de los ejercicios, ¿ya? Porque esto ya nos está pidiendo que trabajemos con lo que son funciones, y eso lo vamos a ver dentro de un rato todavía. Hagamos la parte de los ejercicios. Miren acá, para cada uno de los temas que hemos visto, hay ejercicios. Por ejemplo, para la parte de cálculos básicos, tienen acá en la hoja 12, 13, estos ejercicios 1, 2 y 3. Aquí en la parte de referencia de fórmulas también tienen ejercicios, ¿no? Acá, en la página 22. Listo, vayamos haciendo eso y hacemos una pausa de unos 10 minutos, ¿ya? Eso que descanso la voz también.
Viene un desde el pico. Vamos a traer y vamos a traer. Ahora no sé nada. Pero fíjense, voy a ver y lo van a leer. Y ver más detallado. Ahora lo dicho, ahora no hay nada. Ahora lo registra todo lo que se coloca la U, lo tacha la U, coloca la misma palabra. Pero este nivel de ahí, porque cambia. Dice no puede escribir, todo no vamos a hacer que no mucho cambio, pero el ejemplo quiere que ponga el y que la vivienda de clima, todo, y para no poder cambiar los cambios de clima, de orden,
Para con la queremos seguir trabajando en esto. Para seguir diseñando este texto que está en primera versión. Y eso, hace esto. Tenemos creo que lo que hay que la crítica de la parte de los cambios, la crítica ahora mismo de aceptar estos cambios en una teoría comunitaria y una teoría comunitaria. Y es una forma de poder resolver bendiciones o cambios en la aceptar este cambio público. La seguridad y la que de la cuarta vivienda que todo lo que para rechazar todo puede interpretar y comunicar desaparece, pero que era si no hicimos nada, era gente de ir a pescar,
La versión mayor es igual a 2. Cuando tenemos el original todos y está la pero es una duda. Entonces, vamos a la expresión al esto formatos que o los formatos. Sí. Por ejemplo, hay un comando que permite mostrar cuántos hijos hay. ¿Cuántos hijos más? ¿Cuántos de las marcas de todos? ¿Cuántos de los llevan de los hijos más? Aquí estamos ya en la sección. Ahora que tengo un texto común y corriente, ¿dónde está este comando de poder encontrar? El último que hemos llegado a ver mostrar todo esto. Es una fe de aquí el mundo. ¿Dónde está? ¿Qué significa esta fe? Ya, hay un salto de línea de esta. A detalle, A 5 minutos más y continuamos, ¿no? Cada uno es un espacio.
mostrar los caracteres. Para poder dar y eso en su Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Pantalla. Ok. Entonces, vamos a ver lo que son ahora las funciones. Listo, habíamos dicho que las funciones son también operandos dentro de las fórmulas. Es decir, yo podría utilizar una función y luego podría utilizar un operador de símbolo más, símbolo menos, etc. Ya, entonces vamos a también, así como hemos hecho con las fórmulas, vamos a ver cuál es la estructura de las funciones. ¿Listo? Vamos a crear aquí una nueva hoja. Una función está dada por, primeramente, el nombre de la función. ¿Listo? Luego tenemos el símbolo de paréntesis, de apertura. Tenemos, en este caso, el argumento 1. Dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, a veces está configurado en su sistema operativo el punto y coma como símbolo de separación de los argumentos,
y en otros está configurada como la como. ¿Ya? Cualquiera de los dos es el que se utiliza para separar los argumentos. Yo voy a asumir que es el punto y coma. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3, o el argumento, vamos a colocar aquí, el argumento n. Ya voy a colocar aquí 3 puntos suspensivos para indicar de que pueden haber n argumentos para el caso de algunas funciones. Y finalmente el símbolo de cierre de paréntesis. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la función, paréntesis, y los argumentos. Entonces acá voy a colocar los puntos y comas con azulito. Listo, y acá tengo los argumentos que los voy a colocar. Acá también voy a colocar 3 puntos. Para explicar lo siguiente. Ya miren, entonces una función obligatoriamente siempre tiene el nombre de la función, tiene un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Pueden haber algunas funciones que no tengan ningún argumento. Pueden haber funciones que tengan un solo argumento. Pueden haber funciones que tengan 2 o 3 argumentos. Pueden haber funciones que tengan n argumentos. ¿Ya? Va a depender del tipo de la función y obviamente yo voy a poder saber la cantidad de argumentos que tiene una función al momento que yo la vaya definiendo. Eso vamos a verlo mismo. ¿Ya? Ahora, dependiendo también del tipo de la función, nosotros podemos tener argumentos de tipo numéricos, argumentos de tipo texto, argumentos de tipo, en algunos casos, lógicos también, e incluso pueden haber una combinación de ambos, ya dependiendo de lo que se quiere lograr en la función. Entonces, vamos a ver también acá, miren que en la parte superior de la pestaña de comandos tenemos una pestaña que dice fórmulas. Entonces, yo puedo utilizar esta pestaña para poder insertar funciones de una manera más fácil, porque obviamente la cantidad de funciones que tiene Excel están categorizadas, como ustedes pueden ver aquí, por funciones lógicas, de texto, de fechas. Hay incluso funciones financieras, hay otras que son incluso de ingeniería, que, o sea, la idea ahora no es profundizar sobre todo, porque ya son, o van por el lado más técnico, sino utilizar las funciones que son, digamos, de uso general, ¿no? Más frecuente, y entender cómo funciona. ¿Listo? Entonces, recuerden de que la función como tal también es un operando, por lo tanto, siempre tiene que estar dentro de una fórmula. ¿Listo? Por ejemplo, voy a colocar aquí una pequeño grupo de números para poder hacer cálculos. Así voy a colocar aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Ya? Ahí tengo estos números con los cuales voy a hacer algunos cálculos. También voy a colocar aquí 2 cadenas. Voy a colocar Arequipa. Acá voy a colocar Blanca. Listo. Acá voy a colocar... por ahora eso. Bien. Entonces, si yo quiero trabajar con una función matemática, puedo hacer lo siguiente. Recuerden que la función también es un operando, entonces voy a colocar el símbolo igual. Y ahora yo quiero trabajar con una función matemática. Seguramente será para sumar, para restar o algo parecido. Entonces, me voy a ir acá, miren, en la pestaña de fórmulas. Voy a irme a donde dice matemáticas y trigonométricas. Le hago clic a la flechita. Y acá tengo, miren, diferentes tipos de funciones. En este caso son matemáticas, ¿no? Coseno, tangente, cotangente, logaritmo, mínimo común múltiplo, seno, coseno, suma. Digamos que quiero calcular la suma. ¿Listo? Le hago clic. Y miren que cuando le hago clic, se abre este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el del asistente para crear una función. ¿Ya? Ok, entonces acá miren, el asistente me dice que yo tengo que colocar un argumento. Tengo que colocar un argumento. Entonces, yo acá, ¿qué puedo colocar? Puedo colocar un argumento constante o también puedo colocar una referencia. Digamos que quiero colocar como primer argumento
¿Listo? Una constante. Voy a colocar aquí el número 100. ¿Listo? Ok. El siguiente argumento, le hago clic. Voy a hacer que sea una referencia relativa, de las que están acá. Tengo dos opciones. Una es directamente hacerle clic a una de estas celdas, o bien puedo hacerle clic a este botoncito, miren que está a la derecha, que me dice acá, coloca el argumento para tu función. Entonces yo voy a decirle, quiero que el 70 sea el argumento para mi función. Miren, automáticamente selecciono esta celda y se coloca acá la referencia relativa, que es en este caso la celda B6. Y para confirmar, le hago clic acá, nuevamente en este botón. Miren, ya se coloca ahí la referencia relativa a B6. La tercera, a ver, tercer argumento, le hago clic. Y acá, en vez de hacerle clic al botón acá, directamente le voy a hacer clic a una de las celdas que está acá, por decir al 90. Y miren que también automáticamente se coloca ahí la referencia de 6, que es la que contiene el valor de 90. Y se han dado cuenta ustedes que cada vez que le hago clic al siguiente argumento se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo más casillas. Eso es ¿por qué? Porque en este caso, esta función permite n argumentos. ¿Listo? Acá si ustedes se van a donde dice ayuda sobre esta función, vamos a ver si es que se conecta con internet. Ya dice que la función suma, haga la redundancia, suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres. Entonces ahí está la definición de la función suma. Acá incluso ustedes pueden ver ejemplos de cómo se utiliza la función, o hay incluso hasta videos. Acá está la sintaxis. Acá miren, les dice que puede recibir como mínimo un argumento y como máximo 255 argumentos, ¿no? Pero tiene que tener como mínimo uno, dice acá. Acá pueden ver la sintaxis, fíjense, que es el primer argumento, miren que está sin corchetes porque es obligatorio, y desde el segundo hasta el 255 está, miren, con corchetes porque son opcionales. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden ver la documentación de la función, pueden ver ejemplos, etc. Entonces, esta es una manera. Vayamos ahora al momento en que yo tengo que ingresar los argumentos. Miren acá, cuando yo he estado colocando los valores para estas casillas, fíjense lo que dice acá en la parte de abajo. Dice, suma todos los números en un rango de celdas. Acá me está dando también la definición. Miren, me está dando la definición y me dice número 1, número 2 y puntos suspensivos. Que puedes aceptar de 1 a 250 argumentos que deseas sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Quiere decir de que si es que yo selecciono celdas que tienen texto, no se suman. Si selecciono celdas que tienen valores lógicos como verdaderos y falsos, no se suman. Es lo que me dice acá. Entonces, miren, acá hay una pequeña definición para saber cómo yo tengo que utilizar la función. Acá me muestra una lista previa del resultado 260. Entonces lo que me tocaría a mí hacer ahora es darle clic en aceptar, porque podría seguir colocando acá, pero no quiero, valores acá, pero no quiero, le voy a dar en aceptar. Y miren lo que me ha salido en mi hoja de Excel, el resultado de 260. Entonces, con el asistente se ha generado la siguiente función. Miren, le voy a hacer doble clic. Se ha generado la siguiente función. 100, B6 y D6. ¿Listo? Los valores están separados por punto y coma, pero como les mencioné, en algunos sistemas operativos colocan la coma como separador de argumentos, pues ustedes, si es que no les funciona con punto y coma, es con coma. Incluso en este mensajito sugerido, acá les también coloca qué tipo de símbolo de separación se utiliza. En este caso es... ¿Listo? Bien. Vayamos ahora con otra forma de buscar las funciones. ¿Listo? Podemos utilizar esta barra de herramientas que es muy útil. Otra forma es, miren, colocan el símbolo igual. Y acá, miren, en la barra de fórmulas, también hay, miren, este simbolito que dice insertar función. Si le hacen clic aquí, se abre un cuadro de diálogo de insertar función, donde ustedes también pueden buscar la función que necesitan utilizando los siguientes criterios. El primero es una palabra que esté relacionada con lo que hace la función o la definición de la función. Otra es que busquen una palabra que coincida con el nombre de la función. Y la tercera es que busquen una función por su categoría. En este caso, miren, las categorías que yo tengo acá son similares a las que están acá. Dice financieras, de fecha y hora, matemáticas, estadísticas, trigonométricas, etc. Son similares a las que están acá.
pero de repente yo no tengo ni la más mínima idea de cómo se puede llamar una función y tampoco sé, en este caso, a qué categoría podría pertenecer. Entonces, lo que puedo hacer es más o menos colocar una palabra que esté relacionada con lo que la función hace, ¿no? Por decir, si quiero hacer eso, voy a colocar aquí en categorías todo, para que me busque dentro de todas las funciones que tiene Excel. Y acá voy a colocar, por decir, no sé, algoritmo, ¿ya? Algoritmo. Y le voy a dar en IR. ¿Listo? Clic acá en el botón IR. Y acá miren, me salen, miren estas funciones, que si ustedes se dan cuenta, acá no tiene el nombre necesariamente, ¿correcto?, de la función, la palabra algoritmo, pero es posible que en una descripción, si yo me voy acá a la ayuda de la función, en alguna parte de la descripción esté la palabra algoritmo. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a buscar otra, ya digamos que vamos a colocar aquí, voy a colocar, no sé, quiero la fecha de hoy, voy a colocar aquí, a ver, fecha hoy, ¿ya? Y voy a darle aquí en, nuevamente todos, le voy a dar en ir. Y acá miren, me aparecen varias funciones que tienen o bien la palabra fecha, o bien la palabra hoy, o bien ambas. Y miren, acá justo me ha aparecido esta, que es hoy, que me devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá sí como que sí me sirvió. Y le doy aquí en aceptar. Y automáticamente, miren, me dice en este mensajito que esta función no tiene argumento. Recuerdan que dijimos que una función podía que no tenga ningún argumento. Efectivamente, esta no tiene ningún argumento. Por lo tanto, yo solo lo que tengo que hacer es aceptar y ya me muestra ahí la fecha actual. ¿Ya? Entonces, han visto de que si es que no conocen el nombre de una función, bien la pueden buscar con esa herramienta que es bastante útil y pueden encontrar la que sea de su mejor parecer, ¿no? Vamos a buscar una tercera, ¿ya? Por decir, quiero calcular el promedio. Entonces voy a colocar aquí, o el producto, ¿ya? Entonces voy a colocar igual, voy acá al simbolito de insertar función, y voy a colocar aquí producto, voy a buscar en todas, y ir, y acá miren, me sugiere esta que dice producto. ¿Qué me dice la definición? Dice multiplica todos los números específicos como argumento. Multiplica todos los números especificados como argumentos. Entonces, si yo le doy a aceptar, acá miren que similar a como hice con la función suma, me va guiando. Me dice que los números que tengo que ingresar pueden ser de 1 a 255. ¿No? Lo voy a colocar aquí por decir 200. Acá le voy a colocar 2. Acá le voy a colocar por decir 5. ¿Listo? Ok. Le voy a dar en aceptar. Ya se mostró ahí. Ahí está 2000. ¿Correcto? Bien. Entonces, también es posible de que yo pueda tener como argumento una función, o sea, una función dentro de una función, es decir, pueda yo anidar funciones. Correcto. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, en general es necesario que yo ya esté familiarizado con alguna de las funciones, porque va a haber un momento en que ya no voy a poder utilizar el asistente. Por ejemplo, yo quiero sumar dos resultados que son lo que me ha generado dos funciones de tipo producto, ¿ya? Por decir, miren, acá voy a colocar producto 1, acá voy a colocar producto 2, y acá voy a colocar suma de productos. ¿Listo? Muy bien. Acá en el producto 1, voy a colocar igual. Algo que me olvidé mencionar es lo siguiente. Miren, acá supuestamente yo había calculado el producto, ¿cierto? Entonces, miren, yo acá ya estoy viendo cómo es la estructura de la función. Si yo ya estoy familiarizado, puedo colocar aquí la función directamente sin necesidad de utilizar el asistente, para no dar muchos pasos, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya miren, solamente escribo el nombre de la función que es producto y entre paréntesis puedo colocar n argumentos. Eso voy a hacer, miren. Acá voy a escribir igual, producto. Cuando escribo producto, miren que el Excel me sugiere estos tres posibles nombres de función. Yo puedo elegir cualquiera de ellos y puedo utilizar el doble clic para seleccionar la función. Voy a darle doble clic en producto. Ahí está. Y ahora voy a colocar los números. Digamos, primer número quiero el 10 y segundo número quiero el 20. ¿Listo? Cierro paréntesis, enter. Ahí tengo mi primer producto. Vamos con el siguiente producto.
Vamos a colocar aquí igual, producto, abro paréntesis, voy a decirle que me multiplique 30 por el 10. ¿Listo? ¿Está? Enter. Y acá voy a calcular la suma de productos. Entonces, mira, acá lo que voy a hacer es igual, suma, abro paréntesis, y acá donde voy a colocar el primer número, voy a utilizar el resultado de lo que me devuelva una función de producto, que yo la voy a crear. Miren, voy a escribir acá producto, abro paréntesis, y le voy a decir multiplícame el 70 por el 20, cierro paréntesis. Es muy importante siempre ver que la cantidad de paréntesis de apertura es igual a la cantidad de paréntesis de cierre, porque si no me va a dar error. Miren acá, automáticamente Excel para ayudarme me coloca los paréntesis de la función interna de color rojo y los de la función externa de color negro. Entonces, mi primer argumento es lo que me va a devolver este resultado de producto. Muy bien. Punto y coma. Acá por decir le voy a colocar el número 5, punto y coma, y acá nuevamente voy a colocar producto. Le voy a decir multiplícame el número 1 por el número 10. ¿Listo? Punto y coma, y le voy a colocar una última función. Le voy a colocar, vuelven a sumar el número 1 con el número 2. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuántos argumentos tengo yo acá para la función suma? Tengo 1, 2, 3, 4 argumentos. Primer argumento, lo que me devuelve esta función producto. Segundo argumento, el 5. Tercer argumento, lo que me devuelve esta función producto. Y cuarto argumento, lo que me devuelve esta función suma. ¿Se dan cuenta? Y así yo podría seguir anidando. Es más, dentro del producto yo podría colocar, en vez del valor de B6, podría colocar una función suma, y así se podría ir incrementando la longitud de mi función. ¿Listo? Entonces acá le voy a dar Enter, y miren, me da el resultado que es 1418. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo yo también utilizar funciones anidadas. ¿Ya? Ahora, hasta ahora hemos estado utilizando como argumentos para las funciones, hemos estado utilizando valores únicos, constantes, o celdas únicas, o resultados únicos de una función. Pero también yo puedo trabajar con rangos de celdas, o puedo trabajar con nombres de rangos de celdas, que lo vimos el día de ayer. Por decir, miren, acá voy a seleccionar este primer rango y lo voy a colocar de color amarillito para que se note. Este lo voy a colocar de color verde y este de color naranja, ¿ya? Ya está. Bien. Entonces, ahora voy a realizar una suma, pero voy a trabajar con rangos de celda. Ya miren. Justo aquí voy a colocar, lo voy a colocar en celestito para que se note. Voy a colocar una función suma, abro paréntesis, y voy a seleccionar este rango. ¿Listo? Miren, lo selecciono. En este caso hay 3 celdas, desde la B4 hasta la B6. Y miren acá, creo que le voy a cambiar el azul porque es muy chino. Pero vamos a colocarle un gris. Suma, voy a colocar este primer rango, miren. Ahí está, miren cómo se genera acá de la B4 a la B6. Punto y coma. Acá voy a colocar un segundo rango. Y acá voy a colocar un tercer rango. ¿Listo? Entonces, miren, no solamente puedo utilizar referencias relativas, absolutas o mixtas dentro de una función, sino también puedo seleccionar rangos de celdas. Si yo le doy acá Enter, ahí me da, miren, 450. ¿Y qué pasaría si yo le he colocado nombres a los rangos? Por decir, he seleccionado todo esto y le he colocado el nombre de, por decir, colores, ¿ya? Voy a colocar el rango a estas 9 celdas, le voy a colocar colores, estoy colocando nombres a rango, Enter, ya está. Entonces yo lo que podría hacer es, miren, acá voy a colocar, por decir, producto, abro paréntesis y voy a colocar colores, ¿cierto? Colores, y miren, automáticamente cuando escribo colores, el nombre de referencia a rango, se selecciona todo el rango, cierro paréntesis y le doy Enter, ahí me calcula la multiplicación, que es un número bastante grande, ¿no? Ahí está el resultado. Correcto, entonces pueden utilizar también rangos o nombres de rangos dentro de las funciones. ¿Listo? Ok. Hemos visto también funciones
en este caso matemáticas, pero también hay funciones para trabajar con texto, para trabajar con texto. Vamos a ver algunas de manera general y luego ya vamos a ir analizando cada una de las que estén en el manual. Solamente para tener una idea de cómo trabajar con ellas. Ya, a ver, miren, voy a colocarme aquí en la derecha y acá voy a trabajar con una función de texto y acá voy a con una función de fecha. ¿Ya? Por poner un ejemplo, porque hay diferentes tipos de funciones. Hay funciones contables, ¿no? Funciones para calcular interés, de cálculos de ingeniería, etc. Entonces, miren, si es que es una función de texto, por decir, yo tengo acá la palabra Arequipa y acá tengo Blanca. ¿Ya? Bien, entonces acá, digamos que yo quiero concatenar la palabra Arequipa, la palabra Blanca y la palabra ciudad. Entonces voy a colocar igual. Como no sé qué función de texto puede ser, voy a la pestaña de fórmulas. Acá puedo colocar texto. Y acá hay una que dice concatenar. Esta de acá dice concat. Concatena una lista o rango de cadenas. Lo pueden hacer de esta manera o si quieren le dan insertar función como ustedes gusten. ¿Ya? Entonces, concat. Acá voy a colocar el primer texto, que en este caso va a ser Arequipa. El segundo le voy a colocar, entre comillas, ciudad. Y acá le voy a colocar Blanca. Como tercer argumento, le voy a dar en aceptar. Y miren que ya me aparece acá Arequipa, Ciudad Blanca. ¿Por qué me aparece todo junto? Porque no le he colocado espacios de separación. Es lógico, pero si le colocaba espacios de separación, me lo colocaba separado. Ya miren, si le doy doble clic, la función se llama concat, primer argumento, segundo argumento, tercer argumento. Acá yo le hubiera podido colocar un espacio en blanco antes de ciudad y un espacio en blanco después de ciudad. Doy enter y miren, ahora ya está ya con el espacio de separación, ¿no? Funciones de fecha también tenemos bastante. Por decir, quiero utilizar... a ver, vamos a colocar aquí la fecha de... que me calcule el año de una fecha. ¿Ya? A ver, vamos a colocar aquí primeramente igual. Nos vamos a fechas. Y vamos a decirnos que nos devuelva el año. Y acá yo tengo que escribir un número de serie. A ver, voy a colocar aquí que quiero que me devuelva el año de la función hoy, ¿cierto? Que hemos visto hace un ratito. A ver. Y le voy a dar a aceptar. Me devuelve que el año es 2023, ¿no? Porque hemos visto de qué es lo que devolvía la función hoy. Devolvía la fecha de hoy. Pero como yo le he colocado aquí la función año, supuestamente me está devolviendo solamente el año de la función hoy, que sería 2023, ¿no? Entonces, de manera general, ustedes como que ya tienen un panorama de lo que podrían hacer con las funciones. E incluso si no conocen el nombre de las funciones, pueden buscarlas por su contenido, por lo que hace, las pueden encontrar y saber cómo articularlas, ¿ya? Entonces, ahora viene ya ir analizando las funciones que podrían venir en el examen, porque obviamente en el examen no puede venir cualquier función de manera indiscriminada, sino solamente un grupo, según lo que está en el contenido del curso, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver qué funciones nos han colocado aquí. Manual. A ver, funciones en cálculo, tenemos función suma, función máximo, función mínimo, función contar, contar A, contar blancos y funciones lógicas. Entonces vamos a por esto, a ver hasta qué parte podríamos hacer. Para la siguiente clase. Pues vamos a explicar ahorita las funciones máximo, mínimo, suma y promedio, ¿ya? Y esta parte de las de contar y las de condicionales vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, a ver, función contar, contar blanco. Y estas son las de referencias absolutas y máximo. Y así está bien. Vamos con
máximo, mínimo, sumar y promedio. Una nueva hoja, entonces. Vamos a colocar aquí nuevamente números. Ya, ok, entonces vayamos con la función suma. Por lo que igual, la función suma, cuando ustedes den el examen, obviamente va a ser el examen del Excel en español, por lo tanto, no les va a aparecer sum, sino tiene que aparecerle suma, porque en este caso la función tiene que estar traducida al idioma. Y en este caso, como les mencioné, la función suma puede recibir 1 o hasta 255 argumentos. Entonces, vamos a seleccionar los siguientes argumentos, por decir, esta celda, luego estas dos celdas, luego esta celda, luego esta celda y luego esta celda. Si ustedes quieren seleccionar valores de manera alterna, pueden hacerlo también utilizando la tecla control. Como yo acabo de hacer ahorita, ya miren, voy a colocar el primer argumento, entonces mantengo presionada la tecla control y le hago clic y ahí está el primer argumento. Sin soltar la tecla control, ahora la siguiente, digamos estas dos, y ahí obviamente he colocado 3 valores individuales y uno de rango. Cierro paréntesis y ya me realiza la suma. ¿Listo? También podría agregar aquí otros valores, ¿no? Podría colocar aquí valores constantes, como el 100. Voy a colocarle aquí, no sé, 400, etc. ¿Ya? Ahí está. Ahora, supuestamente lo que he hecho, miren, es sumar estos valores que están en esta pequeña matriz, ¿cierto? Si yo quiero que se sume o que se realice la suma de estos mismos valores hacia abajo, digamos que tengo estos mismos números aquí abajo, voy a colocar lo siguiente. Ya vamos a colocar que esto va a ser igual a eso más 100. Y todo eso mismo voy a copiarlo hacia la derecha, copiarlo hacia abajo. Entonces, estos valores son los mismos que tenemos acá, pero restándole 100. Y estos son con 100. Pues miren ustedes lo que tengo acá. Tengo 350, 400, 500. Acá tengo 450, 500, 600. Entonces, esta fórmula como tal, yo la puedo copiar, ¿listo? O la puedo arrastrar, por decir, voy a darle copiar. Y le voy a dar aquí en pegar. Botón derecho, pegar. Y me está, en este caso, realizando la misma operación, pero con los valores que están en una fila más abajo, ¿cierto? A ver, vamos a chequearlo. Miren, ¿se dan cuenta? He hecho la suma de todos estos valores. Y la de aquí, la suma de todos estos valores, ¿no? Pues habíamos visto que una forma de copiar la fórmula es arrastrándola hacia abajo y la otra es seleccionamos la celda que tiene la fórmula, le damos copiar, nos vamos a otra celda y le damos pegar. Obviamente que si estamos trabajando con fórmulas o con referencias relativas, todo se va a mover una fila hacia abajo, ¿cierto? Tal como hemos hecho aquí, si se dan cuenta, miren, todo se ha desplazado posiciones hacia abajo, porque hemos estado utilizando en esta fórmula pura referencia relativa, ¿cierto? Pero si hubiera utilizado referencias absolutas, hubiera sido el mismo resultado, ¿no? A ver, hagamos la prueba. A ver, aquí F4, aquí F4, aquí F4, aquí F4, aquí F4. Si copiamos esta fórmula, la pegamos aquí, el resultado es el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he utilizado referencias absolutas, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la función suma, no es nada del otro mundo. Vayamos con la función máximo. La función máximo me devuelve para un rango de celdas el máximo valor. ¿Listo?
También me permite varios argumentos, la función máximo. A ver, vamos a colocar aquí, miren, igual. En la versión en español de Excel, el nombre de la función máximo es max. ¿Listo? Max. Entonces, abro paréntesis, voy a seleccionar, por decir, para el conjunto de celdas que están de color amarillo, ese rango, ¿cuál es el máximo? Me aparece que es 1500. ¿Está correcto? Acá está. Ahora digamos que queremos calcular el máximo para todas las que están de color celeste. Aquí está, voy a seleccionarlas. Perdón, tengo que colocar max. Max, abro paréntesis, selecciono, cierro paréntesis y listo, me aparece el máximo. Ahora, ¿podría yo utilizar para la función máximo varios argumentos? Sí, sí me permite. Miren, voy a colocarle, sí, por decir, quiero que me devuelvas el máximo de este rango, punto y coma, este rango, punto y coma, esta celda, punto y coma, y esta celda. ¿Listo? Entonces, miren, me va a ver cuál es el máximo de todas estas celdas. Obviamente, el valor máximo va a ser 1600, ¿no? Le voy a dar Enter, y ahí aparece 1600. ¿Listo? Con la mínima es exactamente lo mismo. A ver, vamos a modificarlo. Acá en vez de máximo le voy a colocar, en todo caso voy a colocar aquí, un segundo. Acá van a ser las máximas. Acá van a ser las mínimas. ¿Ya? Entonces voy a colocar igual. Igual. La función en español, en el Excel español es mi para calcular el mínimo. Abro paréntesis. Selecciono por decir todo mi rango. Y ahí me devuelve 350, que es la mínima. Igual, si lo hago aquí, mínimo para el rango de color celeste, me devuelve 450. Si quiero calcular de todas, si quiero calcular de todo esto, fíjense que acá los espacios en blanco, ¿cómo los considera? Le voy a dar Enter. Me está omitiendo los espacios en blanco. Que recuerden que en la definición de la función, así como en de la suma, si tengo valores de tipo texto, no los toma en cuenta. Solamente considera valores numéricos y me está devolviendo el valor menor de todo este rango de celdas que contiene números y me dice que es 300. Está bien. Y finalmente tenemos la función promedio. ¿Listo? Vamos a ver aquí la función promedio. La función promedio vamos a darle igual y voy a escribir promedio. ¿Listo? En español es promedio. Y acá lo que hace es calcular, bueno, valga la redundancia, el promedio de las celdas que yo elegí. Por decir, quiero decirle que me calcule el promedio de estas, de esta y de esta. Cierro paréntesis. Me dice que es 906.25. ¿No? Ahora hagamos la siguiente prueba. Ya voy a colocar aquí 22, 33, 44, 55, 66. Y acá, en la parte del 33 no le voy a colocar nada. En la parte del 55 no le voy a colocar nada. ¿Ya? Y acá voy a calcular el promedio de todo este rango de celdas. ¿Listo? Está saliendo 44. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño análisis acá para ver cómo está pasando, cómo está considerando estas celdas que estaban en blanco. Si lo está dividiendo entre 5 o lo está dividiendo entre 3. ¿Ya? Para que sea más fácil, vamos a colocar aquí 10, 10, 10. ¿Listo? Fíjense que acá las celdas en blanco, a pesar de que yo he colocado celdas dentro del rango seleccionado que no tienen ningún valor, me las ha dividido entre 3, ¿correcto? Que sería muy diferente que yo le coloque acá 0, le coloque 0, ahí miren, las está dividiendo las 30 entre 5, ¿no? Porque acá ya hay un valor numérico. Pero si no hubiera un valor numérico, automáticamente no las considera, las omite. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso. Bien. Entonces, vamos a quedarnos ahí para que puedan practicar
los ejercicios del Cornerstone, que tienen que ver con promedio, máximo, suma y mínimo. También la parte de las referencias absolutas y relativas. Y ya en la siguiente clase vamos a ver lo que son las funciones de contar y las condicionales. ¿Ya? Si tienen alguna consulta me avisan. Entonces, a ver, hagamos esos ejercicios. A partir de siempre encontramos el espaciado, el interfaz, inversión, ya llena, y hacerlo existe. O va, existe. Y lo ponen en buscar. En los y
Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí, señores. Ya continuamos mañana con la parte de las funciones condicionales. Ejecutar. Entramos al siguiente módulo también, ¿ya? Recuerden hacer la parte
del Cornerstone, para que puedan practicar ahí todo lo que hemos explicado el día de hoy, ¿no? Y también los ejercicios de cada sección. Y yo no me gusta más.